Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Ayer fueron asesinados la secretaria particular y un asesor de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. ¿Qué puede haber detrás? Donald Trump y otras voces dicen en Estados Unidos que es extraño que no se hubiera conocido antes el cáncer de Joe Biden. Hoy la historia. Las elecciones en 3 países europeos el domingo dejó claro el crecimiento exponencial de la ultraderecha. ¿Cómo se explica esto? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 21 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un crimen sacudió ayer a la Ciudad de México. Ocurrió pasadas las 7 de la mañana, cuando fueron asesinados a tiros Jimena Guzmán, secretaria de la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, y José Muñoz, que realizaba tareas de asesoría en la administración municipal. El crimen se produjo cuando un hombre que llevaba un casco se acercó al Audi que conducía Guzmán y al que se iba a subir Muñoz y abrió fuego contra los dos funcionarios. Fue en la calzada de Tlalpan, importante vía arteria, y la calle Napoleón, a pocos pasos de una estación de metro. La presidenta Claudia Sheinbaum se enteró del crimen cuando estaba en plena conferencia mañanera. Su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le informó todo. La mandataria tomó enseguida el micrófono, dio cuenta de lo sucedido y también hizo algunos pronunciamientos. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Poco después, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, visiblemente conmovida, compareció ante los medios de comunicación para referirse a su secretaria Jimena Guzmán, que tenía 42 años, y a su asesor José Muñoz, que tenía 40. Me siento muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. ¿Quién puede estar detrás de este crimen y qué mensaje quiere enviar? Hablamos ayer en Ciudad de México con el periodista de Expansión Política David Santiago. Hasta el momento las investigaciones no apuntan hacia una autoría material ni tampoco intelectual. Las diligencias se han hecho con mucho sigilo y en total hermetismo. Lo que es un hecho es que un ataque al círculo cercano a la persona gobernante de la Ciudad de México, que es la capital y el centro político de la República, no se había visto desde 2020. A diferencia de Omar García Harfuch, quien por su posición como secretario de Seguridad de la capital contaba con un robusto equipo de seguridad, sobrevivió al ataque y de inmediato identificó a sus atacantes como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. En contraste, Jimena era secretaria particular y José un coordinador de asesores, dos posiciones que, si bien no están inmersos en temas de seguridad, sí son del grupo más íntimo de la mandataria capitalina Clara Brugada y estaban en contacto con todas las áreas de la administración. Ambos no disponían de equipos de seguridad, lo que los hacía vulnerables y de fácil acceso. Y es aquí donde viene la pregunta. ¿Qué mensaje buscan enviar los atacantes? Sin duda, tocar a personas muy cercanas a la jefa de gobierno significa un acto de intimidación de bandas criminales, a la estrategia contra la disminución de las bandas delictivas, principalmente a la Unión Tepito, que es la que predomina en la capital, o en su caso, la estrategia contra el robo de vehículo y autopartes, un tema al que se le ha enfocado en los últimos meses.
Otro tema que también hay que poner sobre la mesa es que con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, tanto a nivel federal como de la Ciudad de México, se eliminaron cuerpos de seguridad, como el Estado Mayor Presidencial, y en la capital se retiraron las escoltas a la mayoría de los funcionarios. Algunos analistas aseguran que independientemente del hecho, el tema se vuelve político y podría marcar un antes y un después en la forma en que se ve la seguridad entre los funcionarios y entre los propios gobernantes. Apenas la semana pasada, el gobierno de la Ciudad de México presumía una reducción del delito de homicidio del 66% con respecto a 2019, a pesar de que en este mismo año se han registrado diversos multihomicidios y ataques a plena luz del día, como el ocurrido este martes que cimbró precisamente en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, lugar donde despacha Clara Brugada. En Estados Unidos se ha abierto una polémica con respecto al agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, que padece el expresidente Joe Biden. La oficina del exmandatario de 82 años comunicó el domingo que el diagnóstico se conoció el viernes. Ayer en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que se trata de un episodio muy triste y agregó, eso sí, estar sorprendido por el hecho de que no se supiera públicamente hace más tiempo, dado que el cáncer se encuentra en fase 9 en una tabla de 1 a 10. I think it's very sad, actually. I'm surprised that it wasn't, the public wasn't notified a long time ago, because to get to stage 9, that's a long time. Pero no solo eso, Ezekiel Emanuel, especialista en urología que ayer fue entrevistado en el programa Morning Joe del canal MSNBC, le dijo al presentador Joe Scarborough que el cáncer debe llevar varios años en el cuerpo de Biden y que les sorprende que no hubiera un diagnóstico antes. As you point out, Joe, it's been around for a very long time in President Biden years. Exactly how many we don't know, obviously. And it is a little surprising to many of us oncologists that he wasn't diagnosed earlier. ¿Tiene todo esto que ver con la forma como se ha intensificado en Estados Unidos el debate sobre la salud de Biden y sobre el papel que jugó en esto la gente que lo rodeaba? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, aquí en Washington el debate ha ido aumentando ya desde hace semanas, pero sobre todo ahora, tras el diagnóstico de cáncer del expresidente Joe Biden. Cuando se dio a conocer el pasado fin de semana, la reacción inicial aquí fue de gran apoyo a Biden, de todos, demócratas y republicanos. Pero con el paso de las horas están multiplicándose las preguntas y las teorías de la conspiración sobre cuál era la salud exactamente y el estado de Biden en la Casa Blanca. Y eso llega justo cuando ayer se publicó un libro en Estados Unidos que lleva ya semanas dando que hablar aquí y que acabo de leer, titulado Original Sin, Pecado Original, y escrito por dos conocidos periodistas, Jake Tapper de CNN y Alex Thompson de Axios. Y lo que plantean es que la salud de Biden llevaba ya años empeorando, pero ese envejecimiento se aceleró sobre todo desde finales de 2023, después de cumplir 81 años. Y dicen que la Casa Blanca lo encubrió a los periodistas y a los ciudadanos. Hablan de debates internos sobre cómo trasladar a Biden en silla de ruedas, algo que finalmente no hicieron por la campaña electoral, de dudas sobre su liderazgo en crisis que estallaban de madrugada, de un encuentro con el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, en el que Biden no le reconoció. Y después, a principios de 2024, el famoso evento de recaudación con George Clooney, en el que Biden tampoco reconoció al actor. Origen de aquella relevante carta de Clooney publicada el 10 de julio en el diario The New York Times, pidiendo que Biden diera un paso atrás como candidato demócrata. En aquel momento, aquel verano, ya pesos pesados del partido habían sugerido lo mismo públicamente, como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero tardaron meses en levantar la voz. Según relata el libro, al principio muy pocas personas sabían cómo estaba Biden realmente, como la primera dama, Jill Biden, y 3 asesores muy cercanos, y lo aislaron en una burbuja con muy poco acceso. Cuando otros miembros del gobierno de Biden, del Congreso y del partido empezaron a darse cuenta, no dijeron nada.
hasta que lo hicieron, pero para entonces ya era tarde. El debate presidencial de CNN a finales de junio de 2024, que por cierto moderó Jake Tapper, reveló al mundo entero que aquel Joe Biden perdido y titubeante ya no era el que había sido. Aquel fue el punto de inflexión y a finales de julio Biden se retiró de la carrera hacia su reelección solo unos 3 meses antes de las elecciones de noviembre. El libro recoge decenas de citas de altos cargos demócratas. Uno de ellos, de manera anónima, dice que lo que hizo Biden fue abominable porque robó las elecciones al partido y al pueblo estadounidense, y que ese fue el pecado original, asegura este libro, y la razón por la que Donald Trump ganó las elecciones y cambió el rumbo del mundo entero. La otra reflexión de fondo que plantean estos periodistas, que están recibiendo aplausos y muchas críticas, es de arrepentimiento, autocrítica y humildad por no haber investigado más y mejor sobre la salud de Biden entonces, pero dicen que aquella Casa Blanca también les mintió a ellos y a todos. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El domingo, las elecciones en Polonia, Portugal y Rumania, 3 países miembros de la Unión Europea, dejaron un mensaje para algunos inquietante: el crecimiento inusitado de la extrema derecha. Si bien en Portugal la mayoría parlamentaria la consiguió el conservador Luis Montenegro, el ultraderechista André Ventura y su partido Chega lograron más del 22% de los votos. En 2022 alcanzaron solamente el 7%. En las presidenciales rumanas, el proeuropeísta Nicusor Dan venció a George Simion, candidato ultranacionalista. Hace poco, Simion dijo que había que poner a Rumania primero, una especie de America First. Nu am niciun alt obiectiv decât locul 1 pentru poporul român. En Polonia pasó algo similar. En la primera vuelta triunfó Rafał Trzaskowski, defensor de la Unión Europea, sobre el nacionalista Karol Nawrocki. La segunda vuelta será el 1 de junio. ¿Cómo se explica este avance de la ultraderecha en Europa? Llamamos ayer al profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, Steven Forti, autor de libros sobre el tema. El avance electoral de formaciones de extrema derecha en Europa se explica sobre todo por un generalizado resentimiento presente en buena parte de la población europea. Un resentimiento que se explica por diferentes razones. En primer lugar, el aumento de las desigualdades en las últimas décadas, es decir, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, el achicamiento de la clase media, la precarización del trabajo, el debilitamiento del estado del bienestar y la ruptura del ascensor social. Pero esa insatisfacción, ese resentimiento también se explica por la que se llama reacción cultural, el cultural backlash, es decir, una reacción frente a una serie de cambios que han vivido nuestras sociedades, como la conquista de nuevos derechos que atañen a cuestiones como el aborto, los derechos LGTBI, la igualdad de género, pero también el tema de la inmigración que ha aumentado en las últimas décadas en Europa y algunas personas ven con temor, digamos, la llegada de población de origen extranjera. La extrema derecha ha enarbolado esta como una de sus principales banderas e intenta, digamos, exacerbar ese miedo, ese temor, incertidumbre en parte de la población. Y por último hay que mencionar también una crisis de representatividad, es decir, el aumento de la desconfianza de parte de la población frente a las principales instituciones democráticas, los gobiernos, los parlamentos, pero también el debilitamiento de los cuerpos intermedios, partidos tradicionales, sindicatos, inclusive asociaciones de la sociedad civil. Y esto debilita mucho las democracias, a las cuales le cuesta mucho más ofrecer respuestas a las demandas, a las reivindicaciones de parte de la gente. Y eso entonces ha creado un terreno abonado por el resentimiento que actores que se presentan como, alternativos a los partidos tradicionales pueden conseguir, capitalizar. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ayer en la oficina oval de la Casa Blanca el proyecto de un gran escudo antimisiles que protegerá a todo el país, cuya área es de más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Se llamará Golden Globe o Cúpula Dorada y se apoyará en satélites de compañías como SpaceX de Elon Musk. El costo inicial, según informaron el presidente y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, será de $175 mil millones, aunque en su totalidad alcanzará los 542 mil millones. La crisis en Gaza sigue agravándose, ¿y de qué manera? A menos que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria, entre hoy y mañana pueden morir 1.400 bebés, dijo ayer en la BBC el subsecretario de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. Pero no solo eso. Dada la situación, el Reino Unido suspendió ayer las conversaciones con Israel sobre un acuerdo comercial, y el líder opositor izquierdista israelí, Yair Golan, criticó al primer ministro Benjamín Netanyahu al afirmar que el país está matando bebés por hobby. El actor francés Gerard Depardieu, de 76 años, deberá comparecer el 17 de junio a un juicio en Roma, donde fue denunciado por un fotógrafo al que golpeó hace un año. El acusador es Rino Barilari, de 80 años, conocido como el rey de los paparazzi. Según él, todo ocurrió en el Harris Bar de la Vía Veneto, donde Depardieu estaba con una amiga. Pero cuando se dio cuenta de que Barilari lo fotografiaba, se levantó y le dio un puño en el ojo. Hace pocos días, Depardieu fue hallado culpable de acoso sexual a 2 mujeres en 2021. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.